Lo que hemos venido haciendo es armando pura etiqueta HTML, comprendiendo de dónde viene y para qué se utiliza generalmente. Ya vimos encabezados, vimos párrafos, vimos listas ordenadas, vimos listas no ordenadas, vimos los hipervínculos que me permiten enlazar recursos. Bueno, enlazar primero secciones dentro del mismo documento, después enlazar recursos que están dentro del mismo dominio y el tercero, URLs absolutas que me permiten enlazar recursos que están fuera de mi dominio, llevándolo a otro sitio, por así decirlo. Y aprendimos que con la atributo target podríamos mandarlo a que no me reemplace en mi sitio, sino que abriese una nueva pestaña o una nueva ventana. Y así tenemos la oportunidad de que regrese nuevamente a donde estaba navegando inicialmente, que es nuestro sitio, y ese es uno de los objetivos que queremos alcanzar. También vimos cómo organizar datos tabulares a través de las tablas. Vimos las tablas sencillas y después vimos las tablas con contenedores que le dan más sentido a la información que mostramos dentro de las tablas. Vale recalcar nuevamente que de las tablas necesitamos tener en su totalidad las líneas, todas las líneas deben de tener la misma cantidad de celdas, ya sea por celdas o por extensión de celdas. ¿Ok? Y hacer que la tabla al final quede cuadrada. El día de hoy tenemos un objetivo. Vamos a irnos un poquito más allá a darle significado. Entonces aquí necesito, antes de continuar, vamos a verlos a todos. Me hacen el favor de estar listos. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre semántica y sintaxis? Para empezar, un voluntario que quiera decirme qué es semántica. ¿Qué piensa que es semántica? Ya que lo he mencionado varias veces. La semántica del sitio, la semántica del documento. ¿Nadie? Dígame, Luis. La sintaxis es la que describe cómo se ve algo. La semántica no estoy 100% seguro de Ok, vamos a hacer un ejercicio entonces. Diga, Kenneth. la semántica no eh, el significado de las palabras y la sintaxis lo Ok, perfecto. Es exactamente eso. Vamos a hacer un ejercicio para poder comprender un poquito mejor. Necesito que ahorita en sus mentes visualicen una pizarra en blanco. Para este ejercicio, para que funcione, necesito que sean totalmente honestos con ustedes. ¿Ok? En su mente visualicen una pizarra blanca y en su mano un crayón o un marcador. ¿Ok? Yo les voy a mencionar tres palabras y esas palabras ustedes las van a representar en ese pizarrón imaginario que tienen enfrente. Árbol, Honduras, Guara. Listo. Hasta ahí quedamos. Levanten la mano de forma muy honesta aquellos que escribieron la palabra en el pizarrón. ¿Ok? Cuatro. Listo. Ahora bajen las manos, por favor. Levántenme la mano todos aquellos que dibujaron el árbol, dibujaron un mapa de Honduras o dibujaron el pajarito. ¿Qué quiero demostrar con este ejercicio? Los que me escribieron la palabra, me escribieron la sintaxis, la representación de nuestra lengua que tiene la semántica, que es la que los demás compañeros dibujaron. Dibujaron un constructo, un objeto. Dibujaron la representación que es universal. ¿A qué me refiero con esto? Si yo le traigo ahorita a una persona, digamos, de Filipinas, que no conoce nada de español, y ustedes le muestran su pizarra con esas tres palabras, escritas las tres palabras, definitivamente el filipino no va a saber de qué estamos tratando de explicarle. Igual viceversa, si él escribió en su lengua, en su ortografía, en su alfabeto, las mismas palabras, nosotros que no sabemos filipino, no vamos a entender lo que significan esas palabras. ¿Ok? Sin embargo, las personas que dibujaron el árbol, las personas que dibujaron la guara,
las personas que dibujaran un mapa de Honduras, prácticamente ustedes están dándole una percepción semántica. La persona o los filipinos va a poder identificar de que es de un pájaro o un árbol y un mapa del que están hablando, de una ubicación. Eso es semántica. ¿Ok? ¿Se comprende la diferencia entre semántica y sintaxis ahora? Ok, ahora, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué todo este rollo de clase de español, por así decirlo, para la parte web? Extremadamente importante. ¿Se acuerdan cuando vimos las tablas y hicimos énfasis en la diferencia entre una data y la información? Que al final la intersección de distintas datas me permite generar información en específico. ¿Ok? Lo mismo sucede con todos los elementos. Al final el documento, ahorita estoy asumiendo de que tiene cierto significado o cierto concepto como tal basado en el contenido, porque yo entiendo el contenido. Sin embargo, nosotros podemos ir visualizándolo que el documento HTML por sí solo a una persona que no tiene reconocimiento de lenguaje natural, vamos a hablar de un bot, vamos a hablar de un web scraper, que son herramientas que aparecen en la web para poder indexar nuestro contenido. Si yo no le doy ciertas etiquetas que le dan mayor sentido, le dan semántica a ese grupo de elementos HTML, va a ser bien difícil que entienda cómo trabajar. Y aquí es donde, con la introducción de HTML5, extendemos unos elementos que me permiten agrupar elementos HTML para darle significado. Y estos elementos les conocemos como contenedores. Dígame, Luis, levanto la mano. No, Inge, solo fue que la de. Ah, ok, perfecto. Listo, gracias, estimados. Entonces vamos a empezar a ver, vamos a crear un nuevo documento y vamos a ver una gama de distintos contenedores que son bien importantes en tenerlos en cuenta cuando estamos desarrollando un documento HTML. Vamos a ponerle new file. Lo vamos a llamar contenedores.html. Vamos a hacerlo a patita todo. Ok, por mientras voy escribiendo, díganme, ¿cuáles son las partes de un documento? Si ustedes están trabajando en Word, están, digamos, haciendo un informe de, digamos, las métricas DORA que han estado analizando del último sprint de desarrollo del equipo. ¿Qué partes tiene un documento? Son tres partes principales. Encabezado, cuerpo de página, pie de página. Ok, perfecto. En inglés le llamamos header, el header, el main body y el footer. Y es correcto. Un encabezado, un segmento de encabezado, un segmento del cuerpo y un segmento de footer. Entonces, esos son los primeros tres contenedores que nos introducen HTML5. Estos no existían antes. Una pregunta, ingeniero. Se Diga, decía que no existían antes, ¿cómo se hacían antes los contenedores? ok, los contenedores en la especificación, los contenedores que todavía existen y son muy utilizados, pero no tienen significado, solo eran herramientas para poder agrupar grupos y se tenía que ayudar de otro elemento. Ahí tendríamos que irnos a un estándar que todavía es vigente, se sigue utilizando, pero nació específicamente para eso. Entonces, los contenedores que teníamos antes son el div y el span. El div de una naturaleza tipo bloque y el span de tipo naturaleza fluida. Después voy a explicar eso bien de qué es bloque y qué es fluido. Pero al final estos eran los únicos dos contenedores que existían.
Ahora, estos contenedores se apoyaban de unos elementos llamados ARIA. ¿Ok? Hay ARIA roles, hay ARIA features, hay ARIA data. ARIA es un estándar que se introdujo en el desarrollo web para ayudar a la accesibilidad cuando no existían estos contenedores por sí solos. Entonces se les ponía esto, data ARIA role, y se le daba header. Entonces, pero muy poca gente se ha dedicado a estudiar adecuadamente lo de ARIA. Es más, hay personas que, o sitios, que parte de su compliance, de tener conformidad con un estándar, tienen que tener sus sitios y seguir las normas de accesibilidad. Y esas normas de accesibilidad se basan bastante en estos elementos ARIA que se permiten acceder. Entonces, son como atributos, pero eso no lo vamos a ver en esta clase, ¿ok? Ahora, la introducción de HTML5 nos brinda de forma más sencilla todavía. En vez de tener que conocer dos estándares, solo conocemos el estándar HTML y prácticamente nos brinda la misma subfuncionalidad. Tenemos la etiqueta header y todo lo que agrupemos ahí es parte del encabezado. Entonces, vamos a ponerle un encabezado. Uso adecuado de contenedores. Vamos a agregar otro en específico aquí. ¿Se acuerdan que les hablé de la tabla de contenidos de un sitio y lo vimos como la página nos permitía navegar diferentes secciones dentro del sitio? En este caso, el contenedor nav, que es otro nuevo que agrega, es para determinar este elemento que vamos a incorporar en este punto es exclusivamente para la navegación. Entonces aquí perfectamente podemos poner nuestras listas no ordenadas con hipervínculos apuntando hacia ciertos elementos. Por ejemplo, digamos que es una sola página. Le damos a inicio. Solo vamos a poner 4 productos. Sponsors. Y pongámosle galería. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos representa esto? Estoy a un encabezado, este es el H1, esto le da mayor relevancia y esta navegación determina una navegación, en este caso un solo documento, a las diferentes secciones importantes dentro del documento. Entonces aquí tengo 4 listas, elementos de listas dentro de una lista no ordenada, ninguno es más importante que la otra, dentro de un segmento de navegación. Entonces, ¿en qué me ayuda esto? Si lo vemos de la parte de accesibilidad, imagínense ustedes que tienen un amigo, y si lo tienen, qué bien, mejor todavía, que tiene algún tipo de discapacidad visual, no puede leer adecuadamente o simplemente no puede leer. Entonces, hoy en día, para este tipo de personas, el teléfono móvil ha sido una de las mejores herramientas y acompañantes que tienen. ¿Por qué? Porque muchas de las interfaces y de las empresas que diseñan para la web, dispositivos móviles, aplicaciones móviles, perdón, ilustraciones, banners, etcétera, ahí tienen su elemento de accesibilidad. Accesibilidad es eso, que permite a cualquier persona, incluir cualquier persona, pueda tener acceso al mensaje. Entonces, estos teléfonos tienen una herramienta especialmente diseñada para las personas que tienen discapacidad visual, el cual les lee el contenido de la página. Entonces, estas herramientas, al encontrar, este es el encabezado y tengo el H1, perfectamente puede decirle y traducir el contenido de la página. Este es una página del uso adecuado de contenedores y tiene las siguientes secciones. Te las enumero. La persona determina sí o no. Si dice que sí, perfecto, tenemos el inicio, productos, patrocinadores y galerías. ¿Por qué sabe que esas son las secciones que tiene para navegar? Porque están dentro de una etiqueta nav. ¿Alguna pregunta hasta este punto? O sea, cada vez que tenga que hacer un contenedor, por ley se tendrá que hacer la lista, ¿no? Cada vez. Cada vez que se tengan que hacer, ¿qué? Perdón.
contenedor, No, una no, lista. no, 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 no. El contenedor nav, en este caso, yo lo estoy utilizando para definir que la lista con los hipervínculos es parte de un elemento de navegación. ¿Ok? Puedo tener otra lista en otro lado que no esté encapsulado de navegación y su contenido, el contexto va a ser diferente. ¿Ok? Lo que quiero aquí dar a entender es que la etiqueta nav le da significado a este grupo de elementos adicionales. Y en conjunto con este otro contenedor le da más significado aún. Me está diciendo, esta es la navegación en el encabezado del documento. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Listo, fabuloso. Ok, luego vamos con el contenedor main. Esto no hay mucho que explicar. El contenedor main lo que dice es, este es el contenido principal del documento. Aquí podemos poner los elementos como Hero Panels, que los vamos a ver más adelante, las tarjetas de planes o precios de los productos. Podemos poner tablas para mostrar información de resultados financieros de la empresa. N cantidad de secciones. Y les digo secciones porque esas secciones realmente son partes de. Habíamos hecho capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 para determinar con H2 los elementos de una sección. Pero yo puedo agrupar esos elementos y decir hasta dónde empieza y a dónde termina un elemento. Entonces, para eso podemos dividir los elementos en otro contenedor llamado section. Este contenedor sección simplemente me agrupa elementos en algún punto en específico. Y aquí yo puedo usar H2 y decirle, este es el, qué sé yo, quiénes somos. Algo triado aquí. Ok, quiénes somos, H2, ponemos nuestros párrafos, usamos lorem para meter, volvemos a usar otro lorem por aquí. Entonces ya tenemos dos párrafos distintos. Y tenemos una sección única. Aquí podemos darle un ID y le podemos decir, este va a ser, digamos, ahorita el inicio, que es el que estoy enlazando ahorita con este punto. Ok, entonces el section me permite agruparlo en un solo punto. Visualmente, todos los contenedores que vamos a ver el día de hoy no tienen ningún impacto visual. Realmente no existe una representación visual de eso. ¿Qué si le da? Le da organización al código y le da significado, le da semántica al documento HTML. Por eso en los cursos y en los tutoriales web van a encontrar HTML semántico. Perfecto. Ahora, ¿por qué es importante main? Algunos navegadores, hoy en día la mayoría, tienen una herramienta adicional que es modo de lectura. ¿Qué quiere decir eso? En un sitio yo puedo tener muchas cosas que no tienen nada que ver con el mensaje principal. Esto puede ser publicidad, anuncios al costado, puede ser enlaces a patrocinadores que no tienen nada que ver el documento, sino que simplemente son enlaces que existen ahí. Puedo tener una lista de otros artículos o de otras páginas que pueden ser relevantes con el documento, pero no son parte del documento, sino que son elementos que están fuera del contenido principal. Entonces, al agrupar todos los elementos que sí son parte del contenido principal del documento en la etiqueta main, lo que hace el modo de lectura es agarrar ese elemento main y eliminar cualquier otro elemento que no esté adentro. De esa forma se concentra uno específicamente en la lectura. Y para eso no tengo que hacer nada más. Simplemente la parte que yo quiero que si lo ponen en modo de lectura aparezca dentro del navegador, que eso sea con el main automático. No tengo que hacer ningún tipo de programación. Entonces por eso es importante este main. Así nos permite detenerlo. ¿Qué otra importancia tiene? Al momento de hacer un web scrapping es aquella técnica que se utiliza de ir navegando a través de bots. No es una persona, sino que es un robot programado que empieza a leer el contenido del documento basado en ciertas palabras claves y empieza a asociar a, ok, estas palabras sí tienen relevancia con el contenido.
Y si ese contenido está dentro del main, tiene mayor relevancia todavía, porque es parte del documento. Si encuentro esas palabras claves en otros elementos que no sean el main del documento o el header del documento o el footer del documento, simplemente no tiene relevancia, entonces a esa parte se ignora, porque si no tendría falsos positivos. Entonces, de esa forma, podemos darle relevancia a nuestro contenido con este tipo de tecnologías, que son los que usan los indexadores o los buscadores como Google y Yahoo y Bing. Pregunta. Como que está aburrida la clase, nadie pregunta. Diga, Kenneth. Si tenemos entendido que el NAV, ahí se agrupa todo lo, perdón, el intersection, la parte, perdón, en el main, se agrupa todo lo relevante con respecto a la página, en dónde van los anuncios y demás páginas. Muy buena pregunta y en efecto, ese es otro contenedor que podemos incorporar. Para esa función en específico, para los anuncios, se estableció un contenedor llamado aside. ¿Qué es aside? Al margen. ¿Ok? Es parte del documento, pero no es parte del contenido principal del documento. Entonces, en este punto es donde yo puedo establecer distintos elementos, incluyendo puedo usar otros contenedores como el nav para definir, ok, aquí voy a poner un listado de todos los patrocinadores. Entonces voy a poner un LI. No le voy a poner los hipervínculos, pero para que se hagan la idea, patrocinador 1, 2, 3, 4. Ok, otro elemento que yo puedo poner, va, pongámosle títulos, H2, patrocinadores. Igual queremos manejar que ese elemento sea específicamente de los patrocinadores y empieza y termina en este punto. Después voy a poner una sección, ups, que sea específico de anuncios. Y ahí voy a tener, ahorita no los vamos a poner, pongamos unos divs aquí. Anuncio 1. Y estoy en otra sección. Entonces van viendo cómo va organizándose los elementos. Entonces ahora el web scraper va a leer, ok, este H2 es un título de un elemento, son anuncios. Y por la ayuda del section yo sé, ok, esto de los anuncios termina en anuncio 4. Ok, y ahí está la parte de la side que me dice, este contenido que tiene aquí definitivamente no es parte del documento. En modo lectura, esto lo podemos esconder. Sí es parte del documento HTML del sitio, pero no del contenido principal. Respondo a su pregunta. Sí. ¿Se entiende cómo organizar entonces en secciones, cómo organizar elementos relacionados? Aquí usamos el anterior, el div. ¿Por qué? Porque no tiene ningún significado real. Realmente es un anuncio, ese realmente no me interesa. No es parte, no es una sección mía, simplemente es otro HTML que viene normalmente incorporado a un iframe a través de otra plataforma como Google Ads o Facebook Ads. ¿Otra pregunta? No tengo una pregunta, pero podrían mover la pantalla un poquito hacia arriba. Quería revisar una cosa. ¿Hacia dónde? Eh, es que usted tenía un section que abre y cierra en la parte del nav antes del aside, ¿cierto? No, tengo el main y en la misma nivel del main tengo la side. Y tengo dos secciones, sección 1 y sección 2 y termina la side. El aside no está fuera del main. ¿Sí? Está fuera del main. Ah, ok, ok.
¿Alguien más? Yo- Diga, diga, Kenneth. ¿La etiqueta div tiene algún impacto visual sobre la página o es meramente Es estructural, el único impacto visual es que es de tipo bloque. Cuando me refiero a tipo bloque es que la forma en cómo organiza es que el contenido anterior y el contenido posterior al div va a quedar el anterior arriba del contenido del div y el posterior va a quedar abajo del contenido del div y toma todo el espacio de la pantalla. Ahora, el span, por ejemplo, podemos poner un span por aquí. Tampoco tiene un impacto visual, pero me permite agrupar elementos en algún lado. Entonces, esa agrupación no tiene ningún impacto visual, a menos que lo hagamos con CSS, pero me establece que este contenido está agrupado por alguna razón. ¿Qué razón? Todavía no sabemos, no lo sabemos manejar a menos que le pongamos un área que determine qué tipo de datos sea o qué información es la que queremos describir. Sin embargo, aquí simplemente lo estamos agrupando. Y el span es algo fluido. ¿Qué quiere decir fluido? El contenido, el it, va a terminar en un punto, que este es fluido todavía, y este quieren kunke, que está aquí, va a continuar justo a la derecha hasta que se termine el espacio de la pantalla. Cuando termine el contenedor, el siguiente contenido, si hay espacio todavía en la misma línea, esto va a continuar a la derecha. ¿Ok? Se viene al ladito. Si fuera un div, hagamos algo, vamos a visualizarlo para poderlo explicar bien. Este es el primer párrafo y miren Quinken Kunke, ¿ok? Eso es lo que vamos a buscar. Ok, Quinken Kunke. Y termina en quiz. Entonces, esto está encapsulado en un span, no se ve. Cambiémoslo por un div. En vez de un span, que es un elemento fluido, es un contenedor fluido, el div no es fluido. Entonces, si observa, terminó el elite, baja, termina quiz, el siguiente, aunque ocupo, va para abajo. Entonces, si se fijan, quiz, aunque haya espacio aquí, el siguiente contenido va abajo. A esto se le llama bloque. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entre bloque y fluido? O sea, básicamente está haciendo como un salto de página pequeño, ¿no? Sí, los bloques hacen un corte de línea, un salto de línea, no de página. Ok, como les mencionaba entonces, el modo visual de todos los contenedores que hemos visto, el header es bloque, el nav es bloque, el section es bloque, el aside también es bloque y el footer también es de tipo bloque. O sea, todos los contenedores nuevos, solamente el span no es de tipo bloque, es fluido. Y ahí todos los demás son de tipo bloque. Y en el footer, pues podemos poner cualquier texto que tiene que ser relevante con los con el pie de página. Y también podemos incluir un navegador. Recuerden de que en este caso puede ser uno más detallado. Aquí normalmente, vamos a ponerlo entre comentarios, en el encabezado se ponen redes sociales, se ponen un árbol de navegación de todo el sitio y se ponen direcciones en el caso de que sea un negocio. Las direcciones físicas normalmente van ahí. Entonces aquí se puede poner también URLs relativos con redes sociales. Vamos a poner aquí. Ustedes no usaron eso. Ustedes son de ex
de Instagram. ¿Qué otro usan? Ya se me olvidó. Podría ser cualquiera, ¿no, ingeniero? Sí, cualquier. YouTube en algunos casos. YouTube. Sí, YouTube. Ah, ok. YouTube. Ok. La página de la universidad también. También puede ser. Ahí lo establecen. Entonces, si ustedes observan dentro del footer, también tengo otro elemento de navegación. Entonces, este nav depende de dónde está para tener un mayor significado. Entonces, ¿qué me dice? En el pie de página, estos son navegadores. En el encabezado, esto es un navegador. Normalmente el encabezado, la navegación es del sitio. Normalmente en el footer, la navegación es hacia lugares o a redes sociales. Entonces, basados en esa premisa, los bots hacen lo suyo. Perdón. Ahora, estos contenedores que aparecen en HTML5 es la propuesta hecha por el grupo de los cinco. El grupo de los cinco es aquel grupo de empresas que apoyaron a crear el HTML5 como una paralela al HTML4 que estaban generando, que era el XHTML, que no avanzaba. Entonces, estos individuos, uno de los miembros, es dueño de una de las empresas de noticias más grandes de Estados Unidos, el New York Times. Y él establece, ok, habíamos quedado de acuerdo, y ya les había mencionado, que en un solo documento, en un documento, solo puede haber un H1, porque esa es la relevancia del contenido. Sin embargo, mi negocio es las noticias, y cada encabezado de cada noticia es contenido importante. Y en una página de entrada yo puedo tener desplegadas 4 o 5 noticias importantes y necesito poderle dar un sentido a cada uno de ellos. ¿Sabe que tengo que poder escribir varios H1s dentro del mismo documento? Y entonces, en sitios que son como los periódicos o sitios que se dedican a contenido en texto como los blogs, ese tipo de contenido lo tengo que encapsular en otro contenedor para permitir que el H1 pueda ser utilizado más de una vez en el mismo documento. En ese caso, vamos a hacer uno aquí, siempre dentro del main. Vamos a poner uno llamado article. Y aquí sí puedo usar el H1 adicional. Artículo de IT. Y van todos los datos, Loren Ipsum. Ok, puedo tener otro artículo. Este pongámosle, aparece nuevamente un brote ¿de qué ponemos? De Michis. Y ahí tenemos un segundo artículo. Y ahí pueden ustedes observar, hay 3 H1s, pero cada H1 tiene un contexto diferente. El primer H1 es el encabezado. Por tanto, el web browser o el scrapper o quien lo vaya a analizar va a poder identificar, hey, tenemos estos, este es el título de la página. ¿Cuál sería? New York Times. ¿Qué sería? New York Times Business. Perfecto. En Honduras, la prensa Honduras o el Heraldo Honduras. Ese es el encabezado del sitio, el H1 del sitio. Y me va a decir, pero hay 2 artículos. Ok, el artículo de ese es artículo de IT para IT Now y el otro artículo es aparece nuevamente un brote de Michis. Entonces ahora el H1 tenemos la excepción porque está dentro del contenedor article, que es un artículo, y me permite una mejor navegación y accesibilidad y le da sentido a ese grupo de elementos. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, no sé si podía ir a la parte de abajo, que algo que no me quedó claro fue con el copy. ¿Qué hace? No creo que copie, ¿o sí?
No, ok, buena pregunta. A esto se le llaman HTML entities, entidades de HTML. ¿Se acuerda que yo les mencioné que había muchos caracteres que vienen en UTF-8? ¿Ok? En UTF-8, para poder sacar un símbolo de un carácter que no está en el teclado nuestro, en la simbología, hay que usar el código UTF-8, que es un código hexadecimal. Imposible de acordarse de él. Entonces se han creado entidades HTML para ese tipo de códigos. Existen los más usados, copy, que ese copy lo que hace es el simbolito del copyright, del C. ¿Ok? Hay otro, por ejemplo, está el de trademark. Pongámoslo aquí. Todas las entidades empiezan con ampersand y normalmente tiene 3 o 4 letras. Este es trade. Vamos a ponerle única. Entonces, ese trade, si ustedes observan, es el TM, es un símbolo, no es una letra. ¿Ok? Eso, estimados, se le llaman HTML entidades. Uno, el que más va a encontrar, aquí, fácilmente, ahí está el código. Si ustedes ven en pantalla el U más 2122, ese es el código UTF-8 de ese símbolo en específico. Creo que hay una entidad para Apple. No, capa sí. Vamos a ver, capa es la K, es el símbolo griego, letra griega. Por ejemplo, también está beta. Y esas entidades terminan con punto y coma. ¿Ok? Ustedes pueden encontrar en internet todos los caracteres, las entidades HTML para eso. Luis, diga. Sí, una consulta. Usted dijo que también nos daba el código de la entidad, ¿verdad? Eso es porque lo podemos también representar en código en el HTML o... Sí, sí se puede representar. Nada más que la escritura es un poquito rara. Ya le voy a mostrar. Ok. Lo voy a buscar porque si le soy sincero, nunca lo dominé porque nunca he tenido la necesidad. Entonces, HTML entities UTF-8 how to HTML. Ta, 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 ta. Aquí está, es con numeral por lo visto. Aquí está, ampersand, numeral y el número. Entonces, en el blanco, por ejemplo, que es el 00A0, tendría que ser numeral 00A0. Y me debería dar, bueno, no se va a ver porque ese es un espacio. No, más bien lo fregué. No lo toma como hexadecimal. Entity number. Por eso es que no lo he usado. Pero sí, se pone el número. En este caso, la entidad que tenía aquí es. Este es hexadecimal. Entonces tendría que convertirlo primero a decimal. 160. Ahí sí ya me lo reconoció. Y aquí no está, pero ahí está el espacio en blanco. ¿Ok? Que no debería estar porque el espacio significativo es este. O un siguiente espacio que es el doble no es significativo, pero como lo estoy incorporando como una entidad, ahí me lo agarra. Entonces aquí sería con el número. Ahora, el número que me aparece aquí, 2122, este no es, este es el valor hexadecimal, tengo que convertirlo a decimal.
para que me salga. 21, 22. Ya se me perdió la. Aquí le ponemos hex code 21, 22. Ahí está, ese sería el 84, 82. Ese es el que tendríamos que poner aquí. Numeral 84, 82. Y me mantiene el mismo TD. Ok. Entonces ahí ya podemos buscar. Lástima que no está. Vamos a ver. UTF-8 Character Map para buscarlo en decimal. Aquí está. Entonces aquí ustedes pueden ir buscando toda la simbología que está. Aquí está el valor hexadecimal y aquí está la forma de caracteres. Es más, vamos a hacer algo. Vamos a copiarlos porque ya se nos termina la clase. Les voy a pasar este enlace para que lo tengan a mano. Se mira interesante. Listo. Y el que le decía, por aquí hay unas de Apple. Vamos a ver. ¿Este cuál es? Tables. Porque este agarra los primeros 256. Go to other block. Vamos a ver a cuál. Aquí están todos los que están. Vamos a ver. Currency symbols. Están todos los diferentes símbolos de valores. Estos que no tienen asignado nada. Estos son que se pueden customizar, se pueden reutilizar de alguna forma. Y ahí se pueden ir haciendo la idea de todas las cosas que se pueden hacer con la especificación UTF-8. Ok, esas serían las entidades. Con esto terminamos, estimados.